Pillé a mi marido con otra mujer en la fiesta de la empresa. Me dio 15 minutos para detener el drama. Se quedó de piedra cuando empezó el verdadero drama. Resulta que, al parecer, pillar a tu marido con la lengua explorando las amígdalas de su asistente en la fiesta de Navidad de la empresa se considera montar una escena. Y yo que pensaba que la escultura de hielo de un cisne era la pieza central de la velada. Dejad que os ponga en situación. Viernes, 15 de diciembre, el Mint Museum Uptown en Charlotte, Carolina del Norte, transformado en lo que solo puede describirse como una Navidad corporativa con esteroides. Hablamos de todo en blanco y dorado, fuentes de champán que probablemente costaban más que mi coche y suficientes pastelitos de cangrejo como para alimentar a una nación pequeña. La firma de inversiones Sterling and Associates no hace nada a medias, especialmente cuando intentan convencerse a sí mismos de que no son solo jugadores glorificados con trajes caros. Soy Daphne Bradford, tengo 34 años. Y durante los últimos 8 años, he perfeccionado el arte de ser la esposa de Graham Bradford. No su socia, no su igual. Su esposa. La que aparece en estas cosas con un elegante vestido negro, se ríe de los chistes del director ejecutivo sobre la volatilidad del mercado y se asegura de que todo el mundo sepa que a mi marido le va de maravilla en el mundo de las inversiones. Es como ser un caniche de exhibición, solo que el premio es una casa colonial sin hipoteca en Dilworth y un esposo que cree que el tiempo de calidad significa estar sentados en la misma habitación mientras él está con su teléfono. Esa noche, yo estaba haciendo mi magia habitual, elogiando a la esposa del director financiero por su evidente botox, fingiendo que me importaba la beca de Lecroux del hijo de Janet de contabilidad, desempeñando mi papel en este elaborado teatro del éxito corporativo. Graham me había dado mis instrucciones antes de que saliéramos de casa. Socializa, sonríe, no bebas demasiado y, por el amor de Dios, ríete de los chistes de Harold, aunque no tengan gracia. Harold Petton es el director ejecutivo, un viudo de 67 años que trata la política de la empresa como si fueran las sagradas escrituras y dirige Sterling and Associates como si todavía fuera 1987. El hombre una vez despidió a alguien por usar la tarjeta de crédito de la empresa para comprarle un pastel de cumpleaños a su hijo. Es de la vieja escuela en el mejor y en el peor de los sentidos. Alrededor de las 9:30, me di cuenta de que había dejado mi bolso de mano en la oficina de Graham. Habíamos pasado por allí antes de la fiesta porque él necesitaba coger algo, que aparentemente era el número de teléfono de Simone en una nota adhesiva. Pero me estoy adelantando. Su oficina está en el piso 14, lejos de las festividades. Subí en el ascensor, tarareando la canción de Mariah Carey que sonaba por los altavoces del edificio, pensando si debería tomarme otra copa de champán o dar por terminada la noche. La puerta de la oficina estaba cerrada, pero no con llave. Primera señal de alarma que pasé por alto por completo. La abrí y allí estaba mi marido de 8 años. El hombre que olvidó nuestro aniversario el mes pasado, pero que se acordó de programar una reunión tardía cada martes por la noche. Pegado a su asistente como si estuvieran filmando una escena eliminada de una telenovela. Y no un beso cualquiera. Este era el tipo de beso que viene con manos en lugares que definitivamente violan el manual del empleado. La mano de Graham estaba bajo el vestido rojo de Simone, tan sutil como una alarma de incendios, ese vestido, y los dedos de ella trabajaban la hebilla de su cinturón como si estuviera desactivando una bomba. Su escritorio de caoba, del que está tan orgulloso, servía como escenario improvisado para la portada de una novela romántica. Lo que pasa con la conmoción es que tu cerebro hace cosas raras. El mío decidió que este era el momento perfecto para darse cuenta de que el pintalabios de Simone era del mismo tono exacto que las flores de Pascua del vestíbulo. Muy comprometida con el tema navideño, ella. Debí de hacer un ruido, quizá un jadeo, quizá una risa. Sinceramente, todo el momento fue como estar bajo el agua. Se separaron de un salto como adolescentes pillados por sus padres, excepto que aquí todos somos adultos y esto no era un romance de instituto. Esto era mi matrimonio implosionando en tiempo real en una fiesta de empresa con 200 testigos abajo. Graham me miró, no con culpa, no con pánico, ni siquiera con vergüenza. Me miró con fastidio, como si hubiera interrumpido algo importante, como si yo fuera el problema en este escenario. Simone, a su favor, tuvo la decencia de parecer mortificada. Se apresuró a arreglarse el vestido, con la cara a juego con el pintalabios de flor de Pascua. Pero Graham miró su Rolex, de verdad,
miró su reloj como si el tiempo fuera el asunto más acuciante aquí. Daphne, dijo, usando esa voz que reserva para explicar por qué me equivoco en todo. Tienes 15 minutos para detener este drama antes de que se convierta en un chisme de oficina. Piensa en mi reputación. 15 minutos. Me dio 15 minutos. Como si mi matrimonio fuera un parquímetro que había expirado. Como si 8 años pudieran meterse de nuevo en una caja si actuaba lo suficientemente rápido. Me quedé allí, sosteniendo el bolso que había venido a buscar, viendo a mi marido abrocharse la camisa con indiferencia mientras su asistente intentaba desaparecer en el sillón de cuero. ¿Y lo que realmente me indignó? La pura audacia de sus cálculos. 15 minutos para procesar una infidelidad, tragarme mis sentimientos, empolvarme la nariz y volver abajo antes de que nadie se diera cuenta. Eficiente. Muy Graham. Estás exagerando, continuó, enderezándose la corbata en el reflejo de la pantalla de su ordenador, sin siquiera mirarme. Esto es solo una liberación de estrés. El cuarto trimestre ha sido brutal. No entenderías la presión. Ah, sí, liberación de estrés. Porque al parecer, engañar a tu esposa ahora viene con una justificación corporativa y posiblemente una partida en el presupuesto de bienestar. Simone finalmente encontró su voz. Señor Bradford, quizá debería. Quédate, ordenó él. Luego a mí, Daphne, aquí tienes 2 opciones. O te compones, vuelves abajo y fingimos que esto nunca ha pasado, o me aseguro de que todos en ese salón de baile sepan que eres la esposa histérica y celosa que no puede con la cultura corporativa. Tú eliges. El tiempo corre. Lo que pasa cuando llevas 8 años casada con alguien es que aprendes sus patrones. La forma en que desvían la atención, la forma en que te hacen luz de gas, la forma en que te hacen sentir loca por tener reacciones humanas normales a situaciones anormales. Graham me había estado entrenando durante años, poco a poco, para dudar de mis instintos, para hacerme pequeña, para estar agradecida por cualquier migaja de atención que me lanzara. Pero al estar allí, viéndolo amenazarme mientras todavía se abrochaba la camisa después de manosear a su asistente, algo hizo clic, o quizás se desenganchó, como una cerradura que finalmente se abre. 15 minutos, repetí lentamente. 14 ahora, dijo él, mirando su reloj de nuevo. Miré a Simone, que estaba mirando sus zapatos como si contuvieran los secretos del universo. Luego de vuelta a Graham, que ya estaba cogiendo su teléfono, probablemente para enviarse a sí mismo estrategias de control de daños. Tienes razón, dije, sorprendiéndolos a ambos. Debería recomponerme. El alivio en la cara de Graham fue casi cómico. Pensó que había ganado. Pensó que su amenaza había funcionado. Pensó que 15 minutos eran suficientes para volver a meter a ese gato en particular en el saco. Decisión inteligente, Daz. Ahora. Necesitaré mi bolso, eso sí, interrumpí, pasando a su lado para cogerlo de donde lo había dejado caer. Y mientras lo hacía, mi teléfono, que ya tenía en la mano desde el viaje en ascensor, capturó algunas fotos muy interesantes de las manchas de pintalabios en el cuello de Graham, el estado desaliñado de Simone y la estética general de escena del crimen de su oficina. Nos vemos abajo, dije dulcemente, canalizando cada gramo del entrenamiento de esposa corporativa que había soportado. No querría perderme el brindis de Harold. La expresión en la cara de Graham no tenía precio, pero él me había dado 15 minutos. Tenía la intención de usarlo sabiamente. Esos 15 minutos que Graham me dio resultaron ser el cuarto de hora más productivo de todo mi matrimonio. No volví a bajar inmediatamente. En lugar de eso, me encerré en el baño de mujeres del piso 14, el piso ejecutivo, naturalmente, donde hasta los dispensadores de jabón son más elegantes, e hice lo que hace cualquier mujer despechada en la era digital. Abrí mi teléfono y empecé a investigar. Esto es lo que pasa cuando eres invisible en tu propio matrimonio. La gente deja de esconderte cosas porque se olvidan de que estás prestando atención. ¿La contraseña del portátil de Graham? Nuestra fecha de boda, que él olvidó el mes pasado, pero que aparentemente todavía usaba por motivos de seguridad. Su iCloud sincronizado con la tableta que dejó en casa, la que yo usaba para leer recetas que en realidad nunca cocinaría porque siempre pedíamos comida para llevar. Inicié sesión en nuestra cuenta de tarjeta de crédito compartida. La que me dijo que era solo para gastos del hogar,
pero que la mitad de las veces pagaba desde su tarjeta corporativa. Y ahí estaba, una recopilación de grandes éxitos de infidelidad, todo detallado y categorizado como una hoja de cálculo realmente deprimente. El Ritz-Carlton, el 14 de febrero, mientras yo estaba en casa viendo Netflix pensando que él estaba cerrando un trato en Atlanta. Tiffany y CEO, el 3 de marzo. Yo nunca recibí ningún regalo de Tiffany, pero al parecer alguien sí. Morton Stackhouse cada martes por la noche durante los últimos 6 meses. Esas reuniones tardías tenían unos chuletones realmente buenos, al parecer. Pero esperad, hay más. Fleming's Prime Stackhouse, varias fechas con varias cantidades. El Hotel Península en Nueva York, cargado durante una conferencia a la que asistió solo. Cartier, Neiman Marcus, Sephora. El hombre que me regaló una Vitamix en nuestro último aniversario andaba por ahí comprando como si estuviera intentando ganar de Bachelor. ¿El daño total? Aproximadamente $47.000 durante 3 años. Todo con la tarjeta corporativa, todo categorizado como desarrollo de clientes o entretenimiento de negocios. Hice capturas de pantalla de todo, cada recibo, cada fecha, cada compra. Me temblaban las manos, pero no de tristeza. De pura rabia destilada mezclada con algo más, algo que se sentía sospechosamente como emoción. Porque esto es lo que Graham no sabía sobre Harold Petton, nuestro querido director ejecutivo. El hombre una vez lanzó una investigación de un mes porque alguien cargó a gastos una entrada de cine de $12. Despidió a un vicepresidente por llevar a un cliente a Hooters porque daba una mala imagen de los valores de la empresa. Harold dirigía Sterling and Associates como si fuera un monasterio donde la religión era la responsabilidad fiscal y el pecado eran las irregularidades contables. Y mi querido marido acababa de darme 47.000 razones para presentarlos como es debido. Me arreglé el maquillaje, que de alguna manera no se había corrido a pesar de la montaña rusa emocional que acababa de vivir. Me di una nueva capa de pintalabios. Practiqué mi sonrisa en el espejo hasta que pareció genuina en lugar de homicida. Entrenamiento de esposa corporativa. No dejes que te vean sudar, llorar o planear elaborados esquemas de venganza. Habían pasado 12 minutos. Estaba por debajo del presupuesto y adelantada al horario. El salón de baile estaba exactamente como lo había dejado. El cisne de hielo se derretía lentamente, como mi matrimonio, pero con mejor iluminación. Graham había vuelto a interpretar el papel de vicepresidente exitoso, riéndose de algo que decía el marido de la directora financiera. Simone no se veía por ninguna parte, probablemente reaplicándose ese pintalabios de flor de Pascua o contemplando cambios de carrera. Cogí una copa de champán de un camarero que pasaba y busqué a Harold por la sala. Lo encontré junto a las ventanas, con aspecto distinguido y ligeramente aburrido, que era su expresión por defecto en estos eventos. Su esposa había fallecido hacía 3 años, y todo el mundo sabía que estas fiestas le recordaban tiempos mejores. Asistía por obligación, se quedaba exactamente 90 minutos y se iba antes del postre. Harold, dije, acercándome con mi mejor sonrisa de gala benéfica. La fiesta es preciosa. Te has superado. Daphne. Él asintió, pareciendo genuinamente contento de verme. A Harold le caía bien porque nunca le pedía nada, nunca jugaba a los juegos políticos que jugaban las otras esposas, y una vez le ayudé a averiguar cómo hacer una videollamada a sus nietos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Graham? La ironía de esa pregunta. La hermosa y devastadora ironía. En realidad, esperaba poder robarte 5 minutos de tu tiempo. ¿El lunes por la mañana, quizás? Es sobre algo que he descubierto esta noche. Relacionado con la empresa. Su expresión cambió. Harold tenía un sexto sentido para los problemas, que es probablemente como había mantenido a Sterling and Associates rentable a través de 3 recesiones. ¿Es urgente? Creo que querrás verlo antes de la reunión de la junta del martes. Eso captó su atención. La reunión de la junta, aquella en la que se decidían las bonificaciones de fin de año y se anunciaban los ascensos. Graham había estado aspirando al puesto de vicepresidente senior durante meses. Mi oficina, 8 de la mañana del lunes. Trae café y lo que sea que hayas encontrado. Gracias, Harold. Daphne, dijo mientras me giraba para irme.
Pareces disgustada. ¿Estás bien? Por un momento, casi se lo cuento todo allí mismo. Pero esa habría sido la antigua Daphne. La que montaba escenas. La que dejaba que las emociones guiaran sus decisiones. Estoy perfecta, dije. Solo he tenido una velada realmente reveladora. Floté por el resto de la fiesta como si estuviera en piloto automático. Le sonreí a Janet de contabilidad. Elogié a la esposa del director financiero por su evidente botox de nuevo porque necesitaba validación constante. Evité a Graham, que no dejaba de lanzarme miradas que decían, hablaremos de esto en casa, mezcladas con, buen trabajo no avergonzándome. Alrededor de las 11, Graham me encontró junto a la mesa de postres, donde estaba contemplando seriamente la integridad arquitectónica de una fuente de chocolate. ¿Lista para irnos?, preguntó, con la mano en la parte baja de mi espalda como si todavía fuéramos una pareja funcional. Totalmente. El viaje a casa en coche fue silencioso. Graham conducía su Tesla, pagado por la empresa, naturalmente, por las calles decoradas del Uptown de Charlotte. Luces de Navidad por todas partes, ajenas a la guerra doméstica que se libraba en un vehículo eléctrico de lujo. Me alegro de que no hayas convertido esto en algo que no era, dijo finalmente, entrando en nuestro camino de entrada, nuestro hermoso camino de entrada sin hipoteca, cortesía de la generosidad de mi difunto padre. Algo que no era, repetí lentamente. Simone y yo. Es complicado. El estrés del trimestre, la presión de la junta. No lo entenderías. No, asentí. Supongo que no entendería la presión de un salario de 6 cifras, un coche de empresa y una cuenta de gastos tan generosa que puedes permitirte toda una relación aparte con ella. Me miró bruscamente. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, dije, desabrochándome el cinturón de seguridad. Solo pensando en voz alta. Ya me conoces. No entiendo las cosas corporativas complicadas. Entré en casa, dejándolo en el coche, probablemente enviando mensajes de texto a Simone o buscando en Google cómo hacerle luz de gas a tu esposa de manera más efectiva. Dormí en la habitación de invitados esa noche, no porque estuviera siendo dramática, sino porque quería que él durmiera profundamente. Que pensara que había ganado, que creyera que su ultimátum de 15 minutos había funcionado y que su reputación estaba a salvo. Dejémosle tener su fin de semana. Dejemos que crea que es intocable. El lunes por la mañana estaba llegando. Y el lunes por la mañana, tenía una reunión a las 8 de la mañana con Harold Petton, $47.000 en pruebas y absolutamente nada que perder. Lo que pasa cuando te subestiman durante todo tu matrimonio es que la gente olvida que en realidad eres inteligente. Olvidan que antes de convertirte en una esposa corporativa, tenías una carrera, habilidades, un cerebro que funcionaba perfectamente cuando no se le decía que dudara de sí mismo. Graham me dio 15 minutos para detener el drama. Yo estaba a punto de darle una clase magistral sobre lo que realmente era el drama. El domingo por la tarde, hice algo que no había hecho en 8 años de matrimonio. Revisé la oficina de Graham en casa como si yo fuera del FBI y él estuviera escondiendo secretos de Estado. Resulta que no estaba muy lejos de la realidad. Graham se había ido al gimnasio, o eso dijo, probablemente para encontrarse con Simone en algún hotel triste para hablar sobre el susto del viernes por la noche. Tenía la casa para mí sola, una cafetera llena y absolutamente cero reparos morales en invadir su privacidad. Pierdes los privilegios de privacidad cuando le das a tu esposa un ultimátum de 15 minutos para que supere tu infidelidad. Su archivador estaba cerrado con llave, pero la llave estaba en el cajón de su escritorio, debajo de una pila de tarjetas de visita de gente a la que probablemente nunca devolvió la llamada. La organización nunca fue el punto fuerte de Graham, lo que hizo mi actual búsqueda del tesoro significativamente más fácil. Dentro del archivador, nóminas, declaraciones de impuestos, carteras de inversión, cosas normales. Pero entonces, escondido detrás de su diploma universitario que insistía en guardar, Harvard Business School, que nadie lo olvide nunca, encontré una carpeta etiquetada como personal. Nunca confíes en una carpeta etiquetada como personal. Nunca es realmente personal. Siempre es incriminatoria. La abrí. Dentro había extractos bancarios de una cuenta que nunca había visto antes. No nuestra cuenta conjunta, no su cuenta corriente principal, una cuenta separada en un banco completamente diferente.
Abierta hacía 4 años. ¿Y los depósitos? Transferencias regulares de Sterling and Associates, codificadas como bonificaciones por rendimiento y comisiones por referencia de clientes. Excepto que yo sabía a ciencia cierta que las bonificaciones de Graham iban a nuestra cuenta conjunta. Había visto esos depósitos. Estas eran cantidades diferentes, fechas diferentes, todo diferente. Fotografié cada extracto, cada transacción. Mis manos estaban más firmes ahora. La conmoción inicial del viernes se había cristalizado en algo más frío, más agudo. Precisión quirúrgica reemplazando el caos emocional. Pero el verdadero premio estaba debajo de los extractos bancarios. Una carta del departamento legal de Sterling and Associates fechada hace 6 meses. Una advertencia formal sobre relaciones inapropiadas en el lugar de trabajo y posibles conflictos de interés. Graham había sido denunciado por alguien, nombre censurado, por favoritismo hacia ciertos miembros del personal junior y mal uso de los recursos de la empresa. Le habían advertido hacía 6 meses, y lo había ocultado. La carta describía acciones correctivas, formación obligatoria de recursos humanos, auditoría de informes de gastos y un severo recordatorio de que cualquier otra violación resultaría en el despido inmediato y posibles acciones legales. Graham la había firmado, había acusado recibo, había prometido cumplir y luego, aparentemente, había decidido que las reglas eran para otras personas. Fotografié la carta desde todos los ángulos, asegurándome de que cada palabra fuera legible. Luego seguí investigando. Facturas de teléfono que mostraban cientos de mensajes de texto a números que no reconocía. Extractos del programa de recompensas de hoteles. Aparentemente, estaba a un ascenso de categoría del estatus platino en el Ritz-Carlton, lo que habría sido impresionante si no estuviera construido sobre la traición. Extractos de tarjetas de crédito de tarjetas que no sabía que existían con cargos en joyerías, boutiques de lencería y restaurantes de alta gama. El hombre tenía toda una vida financiera secundaria, como si estuviera viviendo en una película de espías, excepto que en lugar de proteger secretos nacionales, solo protegía sus aventuras amorosas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Escondido en la parte de atrás de la carpeta había una cadena de correos electrónicos impresa entre Graham y alguien llamado vicepresidente Michey discutiendo sobre gestionar la situación de Simone antes de que se convierta en un problema. Lo leí 3 veces para asegurarme de que lo entendía correctamente. Graham y Carter Michey, vicepresidente senior de operaciones, habían estado discutiendo cómo manejar a Simone antes de que se le ocurrieran ideas sobre sus acuerdos. Estaban elaborando estrategias sobre la posible responsabilidad, sobre mantenerla satisfecha pero en silencio, sobre asegurarse de que entendiera que esto era mutuamente beneficioso y discreto. La estaban tratando como un activo corporativo que necesitaba gestión. Los correos electrónicos se remontaban a 8 meses, lo que significaba que esto con Simone no era una situación repentina de liberación de estrés, como afirmaba Graham. Era calculado, continuo. Y aparentemente Carter Michey tenía su propio acuerdo con alguien de marketing. Esto no era solo la infidelidad de mi marido. Era toda una red de colegas corporativos tratando la oficina como su servicio de citas personal. Me recliné en el carísimo sillón de cuero del escritorio de Graham, el que encargó especialmente a Italia, y me reí. Realmente me reí a carcajadas en una casa vacía como una especie de villana de película, porque esto era mucho mejor de lo que había imaginado. Graham me había dado 15 minutos para detener el drama. Estaba a punto de derribar toda una operación. Pasé el resto del domingo organizando mis pruebas en una carpeta en mi portátil. Cada recibo, cada extracto bancario, cada correo electrónico, cada transacción. Creé una cronología, crucé fechas, resalté las piezas más perjudiciales. Mis habilidades como coordinadora de eventos finalmente se estaban poniendo en buen uso. Excepto que en lugar de planificar retiros corporativos, estaba planeando una caída corporativa. Al anochecer, tenía un dossier de 40 páginas que enorgullecería al FBI, organizado, anotado, con un índice y un resumen ejecutivo. Porque si vas a arruinar la carrera de alguien, más vale que lo hagas profesionalmente. Graham llegó a casa alrededor de las 7, sospechosamente enérgico para alguien que supuestamente había pasado 3 horas en el gimnasio. ¿Buen entrenamiento?, pregunté desde la cocina, donde fingía interesarme en la preparación de comidas. Genial. Realmente me ha despejado la cabeza.
Me besó en la mejilla como si fuéramos una pareja normal, como si la noche del viernes no hubiera ocurrido, como si yo no hubiera pasado todo el fin de semana documentando sus crímenes. Eso es maravilloso, cariño. Me alegro mucho de que te sientas menos estresado. Me miró con atención, tratando de detectar sarcasmo, pero yo había tenido años de práctica en esto. Mi rostro era perfectamente neutral. La esposa comprensiva personificada. Escucha, Daf, sobre el viernes. Agua pasada, interrumpí. Tenías razón. Exageré. Las fiestas nos vuelven locos a todos. El alivio en su rostro fue casi triste. Realmente se lo creyó. Creyó que su amenaza de 15 minutos había funcionado, que me había vuelto a meter en la caja del comportamiento aceptable de una esposa. Sabía que lo entenderías. Eres increíble, ¿sabes? Estoy aprendiendo, dije. Realmente estoy aprendiendo. Esa noche, puse 3 alarmas para el lunes por la mañana. Elegí mi atuendo más profesional, el traje azul marino que había comprado para el funeral de mi padre porque, al parecer, se estaba convirtiendo en mi uniforme para movimientos de poder. Imprimí 2 copias de mi dossier. Una para Harold, una para recursos humanos. Apenas dormí, no por ansiedad, sino por anticipación. Como la mañana de Navidad, excepto que en lugar de regalos, le estaba dando a mi marido el regalo de las consecuencias. A las 6 de la mañana, estaba levantada, con el café haciéndose, el maquillaje perfecto, cada prueba revisada 2 veces y organizada en un portafolio de cuero que parecía oficial y serio. Graham todavía dormía, tranquilo y ajeno a todo. Casi me sentí mal. Casi. A las 7:30, salí de casa, me detuve en Starbucks y compré 2 cafés negros grandes. Uno para mí, uno para Harold, porque siempre debes llevar café cuando estás a punto de arruinar varias carreras antes de las 9 de la mañana. El edificio de Sterling and Associates estaba mayormente vacío a las 7:50. La seguridad me dejó subir sin hacer preguntas. Me conocían. La esposa del vicepresidente, siempre sonriente, siempre apropiada. La puerta de la oficina de Harold estaba abierta. Él ya estaba allí, con las gafas de leer puestas, revisando correos electrónicos con la intensidad de alguien a quien realmente le importan los informes trimestrales. Daphne, dijo, levantando la vista. ¿Puntual? ¿Y has traído café? Hoy eres mi persona favorita. Espera a ver lo que más he traído. Cerré la puerta detrás de mí, me senté frente a su enorme escritorio y deslicé el portafolio sobre la superficie de caoba. Harold, necesito que mires algo, y necesito que sepas que lo que voy a mostrarte no es por venganza. Es para proteger a Sterling and Associates de una responsabilidad que ha estado oculta a simple vista. Abrió el portafolio, comenzó a leer. Su expresión cambió de curiosa a preocupada y a absolutamente furiosa en unos 90 segundos. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? Al menos 3 años, posiblemente más. Y Harold, saqué la cadena de correos electrónicos con Carter Michey. Graham no está solo. Leyó los correos electrónicos, los dejó, se quitó las gafas y se frotó los ojos como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Dios santo. En mi empresa. Bajo mi supervisión. No lo sabías porque han sido cuidadosos. Más o menos. Pero no lo suficiente. Harold me miró con algo parecido al respeto. ¿Por qué me traes esto a mí en lugar de simplemente pedir el divorcio y dejarlo en la ruina? Porque el divorcio es personal. Esto es profesional. Y he pasado 8 años viéndolo construir su carrera mientras la mía desaparecía. Quiero que pierda lo que más valora. Su posición, su reputación, su imagen cuidadosamente construida. Harold se reclinó en su silla, estudiándome. Sabes que esto acaba con su carrera. Posiblemente también con la de Carter. Quizás con la de otros si investigamos más a fondo. Soy consciente. Y estás preparada para las consecuencias, los chismes. La gente también hablará de ti. Que hablen. Prefiero ser la mujer que se levantó que la mujer que se quedó callada. Asintió lentamente, luego presionó el botón de su intercomunicador. Rebecca, necesito a la directora de recursos humanos,
Patterson, en mi oficina inmediatamente, y a legal. Y cancela mis reuniones de la mañana. Tenemos una situación. Me miró. Va a ser un día largo, Daphne. No tengo ningún otro sitio donde estar, dije, sorbiendo mi café. Por primera vez en 8 años, mi agenda está completamente abierta. Los 15 minutos de Graham se habían acabado oficialmente. ¿Y el verdadero drama? Apenas estaba comenzando. La directora de Recursos Humanos, Patterson, llegó primero, una mujer astuta de unos 50 años que parecía haber visto todos los escándalos corporativos imaginables y estar cansada de todos ellos. Legal llegó después, 2 abogados que se presentaron como Miranda y James, ambos con portátiles y expresiones que decían, más vale que esto merezca la pena por interrumpir nuestra mañana de lunes. Harold no perdió el tiempo en formalidades. Daphne Bradford ha llamado mi atención sobre lo que parece ser un uso indebido sistemático de los fondos de la empresa, una violación de nuestras políticas de relaciones en el lugar de trabajo y un posible fraude que abarca varios años, involucrando al menos a 2 vicepresidentes. Las cejas de Patterson se dispararon. 2. Deslicé copias de mi dossier sobre la mesa de conferencias de Harold. Graham Bradford y Carter Mitchell. Posiblemente más, pero estos son los 2 que puedo confirmar. Durante la siguiente hora, les expliqué todo, los recibos, los extractos bancarios, la carta de advertencia que Graham había ocultado, los correos electrónicos discutiendo cómo gestionar sus acuerdos. Miranda tomaba notas en su portátil con la furia de alguien que sabía que esto iba a ser una pesadilla de litigios. James no dejaba de negar con la cabeza como si no pudiera creer que la gente fuera tan estúpida. Patterson guardó silencio hasta que terminé, luego miró a Harold. Esto es un despido con causa. Posiblemente criminal, dependiendo de cuán profundo sea el fraude financiero. Necesitaremos una auditoría completa. Empiézala hoy, dijo Harold. Quiero saber cada centavo que ha sido malversado y cada política que ha sido violada. ¿Qué hay de las mujeres involucradas?, preguntó Miranda. Simone y quien quiera que estuviera viendo Michelle. ¿Son cómplices o víctimas? Había pensado mucho en esto. Simone tiene 26 años, recién salida de la universidad, trabajando para un vicepresidente que controlaba su trayectoria profesional. Eso no es un acuerdo consensuado. Es un desequilibrio de poder que Graham explotó. Patterson asintió. De acuerdo. Tendremos que entrevistarla, pero esto parece acoso, no conspiración. Los quiero a ambos en mi oficina a las 10 de la mañana, dijo Harold. Por separado. Graham primero. James, el abogado, se aclaró la garganta. Señor, recomendaría tener a seguridad presente y que el departamento de informática bloquee sus cuentas antes de traerlos. Si sospechan algo. Hazlo ahora, interrumpió Harold. Quiero que se les revoque el acceso a la red, se les congelen las tarjetas de la empresa y se aseguren sus oficinas antes de que cualquiera de los 2 entre en este edificio. Patterson sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. En cuestión de minutos, la maquinaria se puso en marcha. Se notificó al departamento de informática. Se informó a seguridad. El sistema de acceso del edificio se actualizó para marcar a Graham y Carter solo para escolta ejecutiva. Daphne, dijo Harold, probablemente deberías irte antes de que llegue Graham, a menos que quieras estar aquí. No, dije, levantándome. Esto no se trata de una confrontación. Se trata de consecuencias. Estaré en casa si necesitas algo más. Harold me acompañó hasta el ascensor. Para ser un director ejecutivo de 70 años, se movía con determinación. Siento que te haya pasado esto a ti, y siento que haya pasado en mi empresa. Tú no lo sabías. Debería haberlo sabido. Esa carta de advertencia de hace 6 meses debería haber desencadenado una investigación más profunda. Fallé ahí. Lo estás arreglando ahora. Eso es lo que importa. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré y luego me volví. Harold, cuando se lo digas a Graham y él intente culparme o llamarme histérica o afirmar que solo soy una ex vengativa. Te conozco desde hace 8 años, Daphne. Te he visto manejar cada evento corporativo con gracia, apoyar la carrera de tu marido desinteresadamente y nunca pedir nada a cambio.
Si Graham intenta pintarte como la villana de esta historia, es aún más tonto de lo que sugieren sus informes de gastos. Sonreí, una sonrisa real esta vez. Gracias. Gracias a ti por confiarme esto. Las puertas del ascensor se cerraron, y bajé sola al aparcamiento, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Graham me llamó a las 9:45. Daphne, ¿qué diablos está pasando? Mi tarjeta de acceso no funciona, mi correo electrónico está bloqueado y seguridad acaba de decirme que tengo que ir a la oficina de Harold inmediatamente. Quizás sea un fallo del sistema, sugerí, examinándome las uñas. Es un lunes por la mañana, justo antes de la semana de la reunión de la junta. Esto no es un fallo. Algo va mal. ¿Sabes algo de esto? ¿Por qué iba a saber yo algo de tus cosas del trabajo? Solo soy la esposa que no entiende la presión corporativa, ¿recuerdas? Silencio. Prácticamente podía oír su cerebro trabajando, tratando de conectar puntos que no quería conectar. Tengo que irme, dijo finalmente. Pero hablaremos de esto esta noche. Claro, cariño. Que tengas un buen día en el trabajo. Colgué y me serví más café. Luego hice algo que no había hecho en 8 años. Llamé a mi antigua jefa de mis días como coordinadora de eventos. Meredith, soy Daphne Bradford. Sé que ha pasado un tiempo, pero me preguntaba si tienes alguna vacante. Graham llegó a casa a las 2 de la tarde. Estaba en la sala de estar, con el portátil abierto, actualizando mi currículum cuando oí su coche en la entrada. La forma en que cerró la puerta del coche de un portazo me dijo todo lo que necesitaba saber. Entró furioso en la casa, con la cara roja, la corbata aflojada, pareciendo haber envejecido una década desde la mañana. Tú hiciste esto, dijo. No una pregunta, una acusación. ¿Hacer qué? No te hagas la tonta, Daphne. Harold me ha despedido. Despido por causa justificada. Sin indemnización, sin referencias. Bajo investigación por fraude. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Tenía documentación. Recibos, correos electrónicos. Extractos bancarios. Todo organizado en una carpetita que se parecía exactamente al tipo de cosas que tú crearías. Cerré mi portátil. Siéntate, Graham. No quiero sentarme. Quiero saber por qué destruiste mi carrera por un error. Un error, me reí. Graham, encontré $47,000 en gastos fraudulentos que abarcan 3 años. 3 años de hoteles, regalos, cenas, todo con la tarjeta de la empresa. Todo categorizado como gastos de negocios. Encontré una cuenta bancaria secreta con dinero que desviaste de Sterling and Associates. Encontré correos electrónicos entre tú y Carter Mitchell discutiendo cómo gestionar vuestras aventuras amorosas como si fueran proyectos corporativos. Su cara se puso blanca. Revisaste mi oficina. Me diste 15 minutos para superar tu infidelidad. Yo me tomé un fin de semana para documentarla en su lugar. No tenías derecho. Tú no tenías derecho a engañarme durante 3 años, hacerme luz de gas al respecto, amenazar mi reputación y luego esperar que sonriera y fingiera que no había pasado nada. Pero aquí estamos. Se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. La lucha se le fue de golpe, como si alguien le hubiera desenchufado. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Sterling and Associates está realizando una auditoría completa. Es probable que te enfrentes a acciones legales por el fraude. A Simone la van a trasladar. A Fargo, he oído, lo que parece apropiado dado lo frío que la trataste. Carter también está bajo investigación. ¿Y yo? Me levanté, alisándome la camisa. Voy a pedir el divorcio. La casa está a mi nombre, gracias al pago inicial de mi padre. Así que tendrás que buscar otro sitio donde vivir. Te sugeriría que esta misma noche. Daphne. Ya hablé con un abogado esta mañana. Recibirás los papeles a finales de semana. Y antes de que pienses en pelearme por los bienes, recuerda que tengo documentación de cada transacción fraudulenta, cada mentira. Cada manipulación.
Un juez no será comprensivo con un hombre que malversó fondos de su empleador para financiar sus aventuras. Yo nunca malversé. Esa cuenta bancaria secreta con bonificaciones por rendimiento que nunca aparecieron en tus declaraciones de impuestos. Eso es malversación, Graham. O al menos así es como se verá cuando Hacienda se involucre. Su rostro pasó de blanco a gris. ¿Contactaste a Hacienda? Todavía no. Pero tengo toda la documentación lista si dificultas el divorcio. Fue hermoso, de verdad, verlo darse cuenta de que todo su poder, todo su control, todas sus amenazas sobre mi reputación, nada de eso importaba ya. No tenía nada con qué presionar. Ni carrera, ni superioridad moral, ni secretos que ocultar. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó en voz baja. No estaba planeando nada. Te hiciste esto a ti mismo, Graham. Yo solo lo documenté. Me diste 15 minutos para detener el drama, y decidí mostrarte cómo es realmente el drama cuando alguien ha dejado de ser amable. Se quedó allí sentado, destrozado, en la casa que mi padre compró, vistiendo el traje que su empresa pagó, dándose cuenta de que su esposa de 8 años no era el indefenso accesorio corporativo que él había pensado que era. Te quería, dijo finalmente. No, no lo hacías. Te gustaba tenerme. Hay una diferencia. Cogí mi portátil y me dirigí a las escaleras. Voy a la habitación de invitados a terminar mi currículum. Agradecería que te fueras antes de la cena. Deja tu llave en la encimera. ¿A dónde se supone que voy a ir? Quizás Simone tiene sitio, sugerí. Ah, no. Se muda a Dakota del Norte. ¿Quizás a casa de Carter? Ah, no. Él también se está divorciando. Supongo que tendrás que apañártelas. Eres ingenioso. Lograste mantener múltiples aventuras durante 3 años. Encontrar un apartamento debería ser fácil en comparación. Lo dejé sentado allí y subí las escaleras. A través de la ventana, lo vi finalmente caminar hacia su Tesla, que tendría que devolver a la empresa para el viernes, y marcharse. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Harold. Carter Michey ha dimitido. Simone ha aceptado el traslado a Fargo con un aumento y un nuevo comienzo. Legal está buscando la restitución total de ambos vicepresidentes. Gracias por tu valentía. Le respondí. Gracias por escuchar. Otro mensaje, esta vez de Meredith, mi antigua jefa. Nos encantaría tenerte de vuelta. Puedes empezar en 2 semanas. Por supuesto, respondí. Miré alrededor de la habitación de invitados que se había convertido en mi santuario durante los últimos días. A la casa que era completamente mía, a la vida que estaba a punto de reconstruir desde cero. Graham me había dado 15 minutos para detener el drama. Yo le había dado una vida de consecuencias. Y sinceramente, nunca me había sentido más poderosa en toda mi vida. Lo que pasa cuando te subestiman es que cuando finalmente muestras de lo que eres capaz, el impacto es devastador. Graham aprendió esa lección de la manera más dura. Y yo también aprendí algo. No necesitaba su nombre, su estatus o su aprobación para ser alguien que importara. Siempre había sido esa persona. Solo tenía que recordarlo. 6 meses después, estoy sentada en mi nueva oficina en la empresa de planificación de eventos de Meredith, coordinando un retiro corporativo para una startup tecnológica que realmente valora el equilibrio entre la vida laboral y personal. Y mi teléfono vibra con una notificación que he estado medio esperando, medio temiendo. El divorcio es definitivo. 8 años de matrimonio disueltos en un documento de 17 páginas que básicamente dice diferencias irreconciliables, que es la jerga legal para tu marido era un desastre, y tienes pruebas. Me quedé con la casa, la mitad de su 401k restante, la mitad que no había sido embargada para pagar a Sterling and Associates, y mi libertad. Graham consiguió un apartamento de un dormitorio en una zona no muy buena de la ciudad, un trabajo vendiendo seguros que paga 1/3 de lo que solía ganar y una reputación que lo sigue como un mal olor. Resulta que, cuando te despiden por malversación y fraude, otras firmas de inversión no están precisamente haciendo cola para contratarte. ¿Quién lo diría? La auditoría final en Sterling and Associates reveló que Graham y Carter habían malversado colectivamente más de $90.000.
La esposa de Carter se lo quitó todo en su divorcio. Bien por ella. Al parecer, ahora dirige un Costco, lo que parece cósmicamente apropiado. De vicepresidente a revisar tarjetas de socio. Eso es lo que yo llamo un giro profesional. Simone, sorprendentemente, está prosperando en Fargo. Me envió un mensaje por LinkedIn el mes pasado dándome las gracias. Resulta que alejarse de Graham y Charlotte le dio la perspectiva que no sabía que necesitaba. Está comprometida con un pediatra y acaba de ser ascendida a directora regional. A veces, lo peor que te pasa es en realidad lo mejor disfrazado. La vida es curiosa así. Harold se jubiló el mes pasado a los 75 años. Finalmente listo para pasar tiempo con esos nietos a los que llama por vídeo. Me recomendó a la junta de Sterling and Associates para su contrato de planificación de eventos. Lo rechacé. Demasiados recuerdos. Pero agradecí el gesto. Llama de vez en cuando para saber cómo estoy, como la figura paterna que perdí cuando papá falleció. Algunas personas te sorprenden con su integridad. En cuanto a mí, estoy mejor que bien. Estoy genial. De hecho, mejor de lo que he estado en años. Compré muebles nuevos para la casa, me deshice de ese ridículo sillón de cuero italiano que Graham encargó especialmente, redecoré la oficina en casa que él solía ocupar, pinté las paredes de un color que realmente me gusta en lugar del sofisticado beige en el que él insistía. La casa se siente como mía ahora, no nuestra. Solo mía. Y así es exactamente como la quiero. Mi carrera en la planificación de eventos ha vuelto a la normalidad. Meredith me dio la autonomía que había olvidado que anhelaba. Y soy buena en esto. Realmente buena. Resulta que cuando no estás gastando toda tu energía en manejar el ego de tu marido y jugar a ser la esposa corporativa, tienes capacidad real para la excelencia profesional. Concepto revolucionario. He tenido exactamente 3 citas desde que se finalizó el divorcio. Una fue mediocre, una fue terrible y una fue realmente prometedora hasta que mencionó que técnicamente todavía estaba casado pero separado. Paso total. He aprendido mi lección sobre los hombres casados. Pero no estoy preocupada. Por primera vez en mi vida adulta, no me defino por si alguien me quiere. Me defino por lo que yo quiero. Y lo que quiero es bastante simple. Paz, autonomía, una carrera de la que estoy orgullosa, un hogar que es verdaderamente mío, amigos que me conocieron antes de convertirme en la esposa de Graham y se quedaron después, domingos por la mañana con café y sin agenda. Noches sin revisar mi teléfono para ver si mi marido está realmente trabajando hasta tarde o simplemente mintiendo de nuevo. Quiero una vida donde los ultimátums de 15 minutos no existan porque la persona con la que estoy me respeta lo suficiente como para nunca darme uno. Me encontré con Janet de contabilidad la semana pasada en Whole Foods. Hizo esa cosa que hace la gente cuando obviamente se mueren por preguntar sobre tu escándalo pero intentan ser educados. Finalmente, se quebró. Entonces, Daphne, ¿cómo estás? ¿De verdad? ¿De verdad?, dije, cargando verduras orgánicas en mi carro como una persona que ahora tiene tiempo para cocinar. Estoy fenomenal. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Parecía sorprendida, como si esperara que estuviera destrozada, como si se suponía que yo era la figura trágica de esta historia. Pero Graham tenía tanto éxito, y vosotros dos parecíais tan perfectos. Janet, parecíamos perfectos porque pasé 8 años interpretando la perfección. Resulta que soy mucho mejor siendo real. Su cara hizo esa cosa complicada en la que quería preguntar más, pero tampoco quería parecer demasiado cotilla. Me apiadé de ella. No le va muy bien, si es lo que te preguntas. Pero ese ya no es mi problema. Tengo mi propia vida que vivir. Y esa es la verdad. Las consecuencias de Graham son suyas. Su reputación destruida, su trabajo mediocre, su apartamento de un dormitorio. Nada de eso es mi responsabilidad. Yo no destruí su carrera. Él lo hizo todo por sí mismo. Simplemente me negué a ser cómplice en encubrirlo. La gente me pregunta si me arrepiento, si desearía haber manejado las cosas de manera diferente, si quizás fui demasiado dura. Y mi respuesta es siempre la misma. No. Ni por un segundo.
Graham me dio 15 minutos para detener el drama y preservar su reputación a expensas de mi dignidad. En lugar de eso, me tomé mi tiempo, lo documenté todo y dejé que la verdad hiciera lo que la verdad hace, destruir mentiras. Algunas personas podrían llamar a eso venganza. Yo lo llamo rendición de cuentas. Hay una diferencia. La venganza es emocional, desordenada, impulsada por el dolor. La rendición de cuentas es fría, precisa, impulsada por los hechos. No le rayé el coche ni lo expuse en las redes sociales ni hice ninguna de las cosas dramáticas que hacen las esposas despechadas en las películas. Simplemente le mostré a su empleador exactamente a quién habían estado empleando. Sostuve un espejo y el reflejo fue tan feo que no pudo sobrevivirlo. Eso no es venganza. Son solo las consecuencias encontrándose con las acciones después de un retraso de 8 años. He aprendido algo valioso a través de todo esto. No puedes controlar lo que la gente te hace, pero puedes controlar absolutamente lo que haces al respecto. Puedes encogerte y aceptar y hacerte más pequeña para acomodar su traición. O puedes levantarte, reunir tus pruebas y ver al karma hacer su magia con un poco de ayuda estratégica. Graham pensó que yo era débil porque era amable. Pensó que era estúpida porque era complaciente. Pensó que 15 minutos eran suficientes para intimidarme y someterme de nuevo. Se equivocó en todo. Y ahora sabe exactamente cómo es el coste de subestimar a alguien. No soy la misma mujer que entró en esa fiesta de Navidad hace 6 meses. Esa Daphne estaba interpretando un papel. Esta Daphne, simplemente está siendo ella misma. Y ella misma es más fuerte, más inteligente y significativamente más feliz de lo que la esposa corporativa jamás fue. Mi teléfono vibra de nuevo. Es Meredith. Al cliente le encantó tu propuesta. Acabas de conseguirnos el contrato más grande del año. ¿Bebidas de celebración esta noche? Por supuesto, le respondo. Cierro mi portátil, cojo mi bolso y salgo de la oficina. Es una hermosa tarde de martes en Charlotte. El sol brilla. Tengo una carrera de la que estoy orgullosa, una casa pagada y exactamente 0 maridos dándome ultimátums. La vida es buena. No, la vida es mejor que buena. La vida es mía. Y eso, resulta, vale infinitamente más de lo que jamás valió ser la señora Graham Bradford. 15 minutos. Realmente pensó que 15 minutos eran suficientes. Resultó que fue el tiempo justo para que yo decidiera que merecía algo mejor. Y luego salí y lo tomé.